Hola, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Soy Sofía y en este video voy a estarles hablando de cómo yo reinterpreté mi propia plantilla de Notion para escribir mis cuentos, mi libro de cuentos. Ya les he contado en muchos videos del canal, los últimos por lo menos 5, 6, 7 videos, ya no recuerdo. He hablado mucho de mi libro de cuentos y ustedes saben que he usado mucho mis plantillas de Notion para poder trabajar en cada uno de los cuentos y en el libro en general. Pero en este video quería hacerles un update de cómo estuve trabajando la plantilla desde la del primer video, que fue donde les mostré mi plantilla original, la que yo planeaba usar durante mi proyecto entero, pero al final esa plantilla empecé a cambiarla un poco, empecé a usar otras cosas, empecé a crearle nuevas secciones a la plantilla porque necesitaba organizarme en aspectos que no había previsto antes, y eso es lo que les quiero mostrar. También tuve que crear nuevas plantillas para otros procesos de escritura, así que eso es lo que vamos a ver ahora, y sin más preámbulo vamos a comenzar. Ahora ustedes pueden ver en la pantalla el índice de plantilla que yo me creé. Como pueden ver, la primera plantilla es la original que creé, es la del proyecto de cuentos. Pero luego empecé a crear otras, creé una de edición, creé una de marketing, creé una de lugares, de cronología y de ranking. Y vamos a partir con la del proyecto original. Ahora ustedes van a ver exactamente cómo se ve después de todo el trabajo que hice en septiembre y abril. Lo primero que pueden ver son los cuentos, los voy a pasar rápido. Estos son todos los cuentos en los que estuve trabajando. Hay algunos que tienen más información que otros, pero voy a partir mostrándole el primer cuento, que no les voy a mostrar todos los cuentos, pero quiero como ocupar esta plantilla como ejemplo. Esta es la del cuento 1. Yo también les mostré esta plantilla cuando grabé el primer video donde les hablaba de la plantilla que había creado, pero esta está ya actualizada. Lo que sí igual es el narrador, el tipo de narrador que ocupé, en este caso fue primera persona. Yo acá tengo también de opción omnisciente o segunda persona. Después está el status, esto también quedó igual, que es como escribiendo, planificando, escribiendo el cuento, editando y listo. Después vendría la edición, y esto fue una de las cosas que le agregué para yo poder guiarme en qué parte del proceso de edición estaba cada cuento. Habían cuentos que yo no los había editado aún, habían cuentos que ya les había hecho una primera edición yo, pero no mi editora. Habían cuentos que ya mi editora los había editado, y bueno, ninguno hasta el momento está en la edición final. Después van a ver en la plantilla de edición, porque me tuve que crear una plantilla específica para editar los cuentos. Van a poder ver ahí que tuve que agregarle más partes, pero para esta primera plantilla donde yo estaba escribiendo los cuentos todavía, me servía mucho saber qué cuentos ya estaban en proceso de editarse, qué cuentos ya mi editora los estaba editando, qué cuentos ya se habían editado 2 o 3 veces y qué cuentos no tenían ninguna edición. Me servía mucho para organizarme y para ver cuánto me quedaba para editar todo el libro en términos generales. Después le agregué esta otra parte que es el word count o la contabilización de palabras. En este caso tuve que hacer 2, y quiero agregarle después una tercera y una cuarta según todas las otras ediciones que yo vaya haciendo. Esto significa que tras la primera edición del cuento, el cuento llegó a tener 4.465 palabras, o eso fue como luego de que terminé de escribirlo, este fue el total de palabras. Y después, cuando ya le hice yo una edición un poquito más profunda, llegó a tener 4.522 palabras. Ahora, mi editora ya me dio sugerencias para este cuento. Yo también hice un proceso de edición que se los voy a contar en otro video que va a ser específicamente sobre edición. Pero ya cuando haga todos estos cambios que tengo que hacer, voy a escribir tercera y escribiría el nuevo número de palabras que tiene el cuento. Y esto lo voy haciendo con cada cuento en particular. Luego viene el argumento, que es el mismo de antes, luego los personajes, y luego yo le añadí esto, que no estoy segura que estaba en la plantilla original, creo que no, esto lo añadí después, que es donde yo anotaba personajes de otros cuentos. Entonces aquí yo voy poniendo
todos los personajes de otros cuentos que aparecen en este cuento. Como este fue el primero, no le añadí muchos. Yo podría perfectamente ahora añadir un poco más porque al final del día sí salieron más personajes que después me fui dando cuenta que existían desde antes. Después viene la parte de detalles importantes de la historia, y esto también yo ya lo tenía puesto en mi plantilla original. También tenía puesto los potenciales títulos, el mood board, la parte donde hubiera pegado si lo hubiera puesto en Wattpad, que subí a Wattpad pero ya no está disponible en Wattpad este libro, porque obviamente lo quiero publicar, entonces ya lo saqué de Wattpad. Luego venía la letra de la canción en la que me inspiré, y al final le agregué qué cambiar según mi editora. Entonces aquí tuve que agregar algunas notas. Esto fue antes de crear mi plantilla de edición, que obviamente ahí van a ir todas las cosas que mi editora me va diciendo de cada cuento, pero esto fue como un primer vistazo de las cosas que mi editora me fue diciendo que eran muy importantes que cambiara porque no iban a ayudar mucho al progreso de la historia. Esta es la plantilla original, entonces eso fue lo que fui haciendo en cada uno de los cuentos. Y luego nos vamos a la siguiente plantilla que me vi en la necesidad de crear, que fue la de la cronología. ¿Por qué? Mi libro de cuentos tiene cuentos que están distribuidos en distintos años, en distintas épocas, en distintas generaciones. Los personajes no son todos jóvenes, no son todos adultos, no son todos niños, son de distintas edades. Hay personajes que ya son ancianos, hay personajes que ya murieron hace siglos atrás, hay personajes que están en sus 20, otros que están en sus 30, otros que están en su adolescencia. Entonces, cada cuento va pasando en una época distinta. El primer cuento que escribí estaba como situado en el 2021, pero se remontaba a cosas que pasaron en el 2007. El segundo cuento estaba situado en el 2020, el tercero en el 2019, el cuarto en el 1720. Entonces, como pueden ver, son distintos años. Después creé cuentos que estaban en los 90, en los 50, en el 1652. Entonces todo eso fue de a poco creando un caos en mi mente, porque yo ya no sabía si este personaje en este año tenía esta edad, después si sale en este otro cuento 10 años antes, cuántos años tiene. Todo eso me empezó a crear muchas preguntas. Entonces llegó un punto, creo que cuando iban los primeros 4 o 5 cuentos, donde me vi en la necesidad de crear esta plantilla, que les voy a mostrar ahora qué es lo que tiene, usando el mismo cuento anterior, el de la letra A. Básicamente lo único que le puse fue un emoji para representar el cuento y que en un vistazo pudiera ver qué cuento era el que me estaba refiriendo. Luego el nombre, y posteriormente agregué años. ¿En qué año está situado el cuento? En este, como les dije, en el 2021 y con flashbacks al 2007. Luego puse la edad de los personajes. El de Oleta en el 2007 era 16 años, en el 2021 era 30, luego el de June y Clyde, que son los 3 personajes como más presentes en el cuento. Luego los cumpleaños, que en realidad en vez de escribir el cumpleaños completo, solo puse la fecha de nacimiento. Entonces el de Oleta en 1991, igual June, y luego Clyde en 1986. ¿Y en qué periodo está? Aquí yo puse distintas opciones según cómo iba escribiendo los cuentos. La primera opción es el 1600, luego del 1700 al 1900, luego del 1900 al 2000, luego del 2000 al 2010 y después del 2010 al 2020. Como pueden ver, en los últimos años eran menos tiempo entre año y año. En cambio acá puse 200 años, aquí 100 años, pero aquí 10, porque en estos años de acá es cuando más cuentos hubieron. Entre el 2010 al 2020, después del 2020, más cuentos están situados en esos años. Entonces por eso tuve como que categorizarlo bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí puse todos los cuentos a medida que los fui escribiendo, iba añadiendo la información necesaria. Y luego al presionar en Board, esto cambia a una vista donde para mí es mucho más fácil, o fue mucho más fácil organizar todo. Porque ya sabía que, por ejemplo, en esta zona donde hay muchos cuentos que están situados aquí, pude organizar qué cuento pasó antes que el otro. Por ejemplo,
Aquí hay varios cuentos que pasan en el 2021. Estos 4 cuentos pasan en el 2021. Entonces pude decir, ok, este de acá pasó en, no sé, septiembre. Este pasó al inicio de octubre. Este pasó el 31 de octubre. Este pasó después como en noviembre. Entonces ahí yo pude ir acomodando qué cuento pasó antes que el otro. Y esto también me ayudó mucho a ver en cuanto a las edades y los años. De repente me daba cuenta, ok, si este personaje en este cuento es un adolescente y pasan todos estos años, se supone que ahora tiene 30, entonces ¿por qué después yo escribí que tenía 20? Y ahí tuve que ir ajustando las edades, los años de nacimiento, también los años donde pasaron los cuentos. Esto no fue como quedó desde un inicio, yo tuve que ir editando varias veces porque me daba cuenta que habían inconsistencias y probablemente lo siga haciendo durante mi proceso de edición. Ahí les voy a hablar al respecto. Pero sí me tuve que esforzar mucho en crear algo coherente porque no quería que las cosas no tuvieran sentido luego para el lector. Así que esto me ayudó mucho y les recomiendo mucho que lo hagan si es que están escribiendo ya sea un libro de cuentos como yo y donde hay distintas épocas en el mismo libro, o también si están escribiendo una novela pero tiene muchas líneas cronológicas. Esto los puede ayudar muchísimo. Así que esa es la segunda plantilla. Ahora nos vamos a la tercera plantilla que creé porque me vi en la necesidad de crearlo, que fue el de ranking antes de la cosecha. El ranking, este fue más que nada para yo ir viendo qué cuentos me gustaban más, qué cuentos yo sentía que estaban prácticamente listos, que les faltaba poca edición. Y también qué cuentos no me estaban convenciendo, qué cuentos yo sentía que tenía que editar mucho más y cambiarles más cosas para que me gustaran. Y eso me ayudó igual a ver en el momento de editarlos, las primeras ediciones que le hice, de darme cuenta, fijarme y analizar qué cosas no me gustaban del cuento, qué cosas sí me gustaban. Entonces aquí hice lo mismo, una tabla o también un board donde puedo ir moviendo según, por ejemplo, este que dice ok. Después, si es que al editarlo me doy cuenta que me encanta y me siento orgullosa de ese cuento, lo voy a mover para acá. Esta plantilla la empecé a hacer y no la terminé, creo. Esta no la terminé, así que no tiene todos los cuentos. Lo hice hasta cierto punto, después no lo seguí haciendo. Pero planeo hacerlo en los próximos días para planificarme bien. Pero las categorías que usé son I'm proud, que significa estoy orgullosa de esta historia. La otra es Slay, o sea que es una buena historia, es una historia que me gusta mucho. La segunda es It's Okay, que está ok, está bien, pero no está perfecta, pero está bien. Luego es Needs Improvement, que necesita mejoramientos. Y la última es What Was I Thinking, o ¿qué estaba pensando cuando escribí este cuento? Creo que algunos cuentos los dejé aquí en algún momento o en Needs Improvements y luego los fui pasando hacia otras categorías a medida que lo editaba. Pero básicamente esta es una plantilla que usé para yo ir guiándome en cuanto a qué cuentos estaban funcionando muy bien y qué cuentos no. Y luego hacer un análisis de por qué estos cuentos yo siento que están funcionando mejor. Tal vez es el estilo de narración que ocupé, tal vez son los personajes, tal vez la época donde me basé, me situé. Y tal vez los cuentos que no me gustaron tanto tienen características que tienen semejanzas entre sí, hacen que a mí no me gustó escribir, pero básicamente esta plantilla me ayudó mucho y creo que a ustedes también los podría ayudar si es que ustedes quieren como organizar su cuento o sus capítulos. También sirve para capítulos si están escribiendo una novela. Pueden ir organizando qué capítulos ustedes se sienten muy orgullosos, entonces no van a pasar tanto tiempo editándolo porque ya les gusta, y cuáles capítulos tal vez necesitan mejorar, necesitan más pulirse, y en esos van a poder enfocar más su atención. La siguiente plantilla que creé para mi proyecto fue la plantilla de lugares. ¿Y por qué creé esta plantilla? Básicamente me vi en la necesidad en un momento de ver todos los lugares, en un vistazo poder ver todos los lugares que han estado presentes en mis cuentos. Un cuento que estaba escribiendo necesitaba que los personajes pudieran recorrer distintas zonas del pueblo, porque todo mi libro transcurre en el mismo pueblo, entonces necesitaba ver qué lugares ya existían, qué lugares yo ya había creado y qué otros lugares podía crear. Entonces ahí fue que empecé a notar. Esta plantilla la verdad es muy simple, de hecho ni siquiera
es una plantilla como tal, simplemente fui anotando las cosas, no hice nada muy especial, pero solo fui anotando los distintos lugares que iban apareciendo en mi libro para así yo después poder reutilizarlos en otros cuentos y que no se perdieran por ahí en el universo del libro. Y a ustedes también les puede servir si es que están escribiendo un libro, en especial si es un libro donde la historia ocurre en un mundo ficticio, un mundo inventado, como en mi caso que yo inventé este pueblo, porque ustedes van a poder organizarse bien en cuanto a los lugares, si es un país que inventaron, las ciudades o los distintos como puntos históricos de la ciudad. Siento que puede ser muy útil, ya sea que estén escribiendo un libro de cuentos o una novela. La siguiente plantilla que creé fue la de marketing, y esta la creé cuando se me empezaron a ocurrir ideas de cosas que quería hacer para promover mi libro. Básicamente es una plantilla muy simple, lo único que hice fue primero poner el nombre de la idea para yo acordarme después, luego qué es la idea, de qué trata la idea. En este caso era de crear un video de TikTok para cada historia que creara, donde pueda como mostrar imágenes de mi mood board, tal vez una frase y la canción en la que me inspiré. Esto era para hacerlo durante el 2024 y donde en TikTok. Entonces, esa es una de las ideas en las que estoy trabajando y aprovecho este momento para invitarlos a seguirme en TikTok porque estoy subiendo mucho contenido sobre mi libro. Sigo subiendo videos sobre cada cuento en particular, pero luego voy a empezar a subir ya videos más sobre mi libro, tal vez sobre mi propio proceso de escritura y compartiendo cosas interesantes como frases o escenas del libro, cosas que sean interesantes para ustedes. Así que si me quieren seguir les voy a dejar el enlace abajo. Aprovecho de decirles que si les está gustando el video y este tipo de contenido pueden seguirme aquí abajito en YouTube para que puedan ver cada vez que subo un nuevo video. Si les gusta el contenido sobre escritura, necesitan motivación o ideas o tal vez cosas más estructurales, voy a estar subiendo videos sobre la estructura de entre actos, sobre ser un plotter o un pantser, también sobre edición, así que si les interesa ese contenido, los invito a seguirme. Y ahora continuando con la plantilla, básicamente son todas las ideas que se me van ocurriendo en el camino sobre cómo hacer un marketing de mi libro, porque al final del día cuando ustedes publican de manera independiente son ustedes los encargados de hacer todo el proceso de marketing, ya sea en redes sociales, en YouTube, en página web, o si lo van a hacer haciendo charlas en alguna parte, todo eso lo gestionan ustedes mismos, todo el marketing. Y la última plantilla que creé es la de la edición, que fue una plantilla que creé cuando ya terminé de escribir todo y me vi la necesidad de organizar mi proceso de edición. Yo creía de manera muy ingenua porque yo ya he escrito algunas novelas, fanfics antes, yo ya les he contado de los libros que he terminado de escribir y yo ya sé cómo es el proceso, yo ya sé que cuando tú terminas de escribir parece que el proceso de edición va a ser muy simple, sin embargo cuando te metes de lleno en el proceso te das cuenta que es mucho más difícil que incluso escribir, porque cuando tú escribes, solo escribes, dejas a tu imaginación volar y sí, a veces uno enfrenta algunos obstáculos o bloqueos que hacen que te demores en escribir o en terminar un capítulo o una historia, en mi caso un cuento, pero posteriormente cuando editas te das cuenta que hay muchas cosas que no tienen sentido, hay muchas frases que están de más, hay muchas escenas que tal vez hay que borrar entero y escribir todo de nuevo. Y eso puede generar un poco de frustración, tal vez sentimientos de estar abrumado porque es mucha información y no saben cómo moverse. Entonces yo por eso, como me sentía tan abrumada y tan estresada con todo lo de la edición, decidí crear esta plantilla. Y les voy a mostrar todo lo que tiene porque le añadí muchísimas secciones, pero al mismo tiempo siento que me van a ayudar a organizarme mucho. Y como ya les estaba mostrando la plantilla de la canción A, vamos con la canción A de nuevo. Básicamente esta plantilla parte con la edición y como les dije yo añadí nuevas cosas aquí. Lo primero que vendría acá es no editado, luego primera edición hecha, luego la edición del editor, luego la edición después del editor, luego la edición de los beta y luego una edición final. Esas son al menos las que yo planeo hacer, que en total serían 5 ediciones más o menos, de las cuales hay como 3 que son mías, las otras 2 son del editor y de los lectores beta, pero cada vez que ellos den sugerencias yo voy a tener que volver a editar todo eso.
Porque básicamente la edición de los betas no es una edición, es una lectura y luego sugerencias de qué cosas ellos creen que no está funcionando o qué cosas les gustó mucho. Entonces no es que ellos editen, pero luego yo sí tendría que editar. Estas son más o menos el número de ediciones que yo planeo hacer. Después planeo tal vez hacer una edición final cuando lea en voz alta mi libro. Luego tengo el ranking del cuento, que se parece un poco a la plantilla de ranking que les mostré antes, donde lo amo significa que se queda, me gusta significa que tengo que pulirlo un poquito más, está bien significa que es un diamante en bruto y necesito realmente pulirlo para que salga a la luz todo su potencial, y tal vez debería quitarlo, es tal como dice ahí, tal vez debería quitarlo. Lo que pasa es que mi libro tiene 26 cuentos. Yo no conozco ningún libro de cuentos que tenga 26 cuentos o que tenga incluso más de 20 cuentos, a menos que sean cuentos muy cortitos de 1 o 2 páginas, de 5 páginas máximo. Pero mi libro tiene muchos cuentos y son cuentos largos. Sí, tengo que bajarles el número de palabras, pero los más largos tienen más de 10.000 palabras, lo cual son muchísimas páginas. Entonces me di cuenta que una de las cosas que tengo que hacer para que mi cuento tenga menos número de palabras, porque ya tiene como casi 200.000 palabras, tengo que bajarlo a 120.000, 100.000 más o menos. Para poder bajarlo lo más posible, lo que tengo que hacer es obviamente disminuir el número de palabras de los cuentos, pero también disminuir la cantidad de cuentos. Es algo que no quería hacer porque siento que todos los cuentos cumplen una función dentro del universo de mi libro y me da mucha pena tener que eliminar cuentos porque eso significa decirle adiós a personajes que después tal vez igual van a aparecer en otros cuentos, pero ustedes ya no van a saber la historia de ese personaje en particular. Entonces estaba pensando en dejar el libro, en vez de 26 cuentos, solo 20. Pero es solo una idea, eso depende mucho de cuánto logre bajar el número de palabras. Si el número de palabras de cada cuento baja muchísimo, tal vez podría mantener los 26 cuentos, pero lo estoy viendo difícil, en especial porque ahora que ya entré en mi proceso de edición me he dado cuenta que hay cuentos que no se sienten muy coherentes con el tono del libro. El tono del libro es muy particular y hay cuentos que se salen mucho de ese tono y cuyos personajes son muy distintos a todos los otros personajes y no pegan mucho con la dinámica o incluso con el género del libro en general. Si el género del libro es adulto joven, adulto, también slice of life, flashbacks, historias, romance, y hay un cuento que es misterio, suspenso, un poco terror, la verdad es que no pega mucho porque es un solo cuento. Si fueran más cuentos tal vez sería coherente, pero si es un cuento de 26 es como que no pega mucho con la historia. Así que esa es una de las cosas en las que tengo que trabajar todavía y pensar mucho. Luego tengo una sinopsis que me dio ChatGPT. Yo uso mucho ChatGPT, pero para que me ayude a ver mis historias desde otro punto de vista, como si fuera un editor extra. Le pedí que me hiciera una sinopsis de cada cuento. Luego tengo acá un espacio donde pongo notas mías, qué notas yo tengo del cuento, qué cosas yo quiero cambiar. Luego están las notas de mi editora. Luego están las notas que voy a poner de mis editores beta. Y luego vienen notas de ChatGPT que también le pedí, le dije, ponte en los zapatos de un editor alfa y dime qué cosas tú crees que debería cambiar de mi cuento, qué cosas no tienen sentido. Obviamente ChatGPT es una inteligencia artificial, no es una persona. Me dio consejos que tal vez en varios cuentos se repetían los mismos consejos. También me hablaba de mi propia historia, de qué cosas le gustaban y yo me daba cuenta que eso no lo tenía mi historia. Entonces tienes que ser muy analítico cuando usas ChatGPT porque te vas a dar cuenta que hay cosas que te dice que no tienen sentido con tu historia y otras que sí. Por lo tanto, agarré las cosas que sí me hacían sentido, que me decía ChatGPT y las puse acá. Luego creé un apartado de cosas que agregar para el cuento, qué cosas quitar del cuento, qué cosas cambiar del cuento. Y luego el target audience o el público objetivo de mi historia, que fue otra cosa que le pedí ayuda a ChatGPT. Yo ya tenía más o menos una idea, pero él me dio muchísimas más ideas de cómo categorizar el público objetivo de mi cuento, de cada cuento. Y en este caso fue adulto joven, adultos, mujeres interesados en desarrollo personal, fans del romance, drama queens y fans de historias que exploran el pasado. Si yo hago clic aquí puedo ver otras categorías que creé, como por ejemplo
Slice of Life fans, ambientación estacional otoño, adolescentes, fans de la aventura, historias de amistad, fans de literatura ficción histórica, injusticia y persecución, interesados en crisis personal, autodescubrimiento, ambientación rural, musical fans, thriller y mystery. Esos son más o menos los distintos públicos objetivos de mis cuentos, no de todos porque solamente he hecho el proceso con hasta el cuento de la letra I. Son los únicos con los que he hecho todo el proceso, me falta hacerlo con los otros. Es todo un proceso que hay que hacer porque tienes que subir un PDF independiente de cada cuento en mi caso y pedirle a ChatGPT cada una de estas cosas de a poquito y toma mucho tiempo ir analizando lo que te dice, leer todas sus respuestas son muy largas, así que si lo van a hacer van a tener que, les va a tomar tiempo si lo hacen de cuento en cuento o de capítulo en capítulo. No les recomiendo subir un PDF terminado si es un libro de cuentos, porque cuando lo hice me dio unas respuestas muy raras donde mezclaba un cuento con otro y inventaba cosas y no tomé en cuenta otros cuentos, así que no les recomiendo hacerlo así. Pero si tienen tal vez una novela entera donde son los mismos personajes y es la misma historia, tal vez sí les funcione. Esa es la última plantilla que tengo para mostrarles. Y ahora rápidamente les quiero mostrar que creé una plantilla para ustedes, para que ustedes puedan hacer su proyecto de libro de cuentos o también pueden usarla para novela. Y aquí ocupé solo 4 de las plantillas que hice porque creo que son las más interesantes, que es la del proyecto cuentos, donde ustedes organizan todo y esta sí es muy actualizada, tiene todas las nuevas cosas que fui añadiendo. También tiene la parte de la cronología del libro para que ustedes puedan organizar en qué año pasó cada cuento, cómo se organizan en el tablero. También la de la edición de cuentos, que fue la que les mostré recién, donde ustedes van a poder ir anotando todo. Y aquí están todos los apartados, excepto los de ChatGPT porque eso los añadí para mí. No sé si ustedes lo querrían usar también, así que ese lo saqué, pero igual lo pueden agregar si quieren. Y en la última parte es la plantilla del marketing del libro para que ustedes puedan añadir todas sus ideas y yo les añadí algunas ahí para que puedan usar. Así que esta es una plantilla que creé para que ustedes puedan empezar a planificar su libro de cuentos o su libro de novela, cualquier cosa que estén escribiendo. Así que eso es todo por este video. Quedó un poco largo, pero espero que haya sido útil, que haya sido motivador de alguna forma, inspirador y que les haya dado ideas de cosas que pueden hacer para organizar sus historias, sus libros, sus cuentos. Así que eso es todo. Si te gustó este video te invito a darle like abajo y si quieres ver más contenido de este tipo, como ya te mencioné antes, puedes suscribirte a mi canal y así cada vez que suba video YouTube va a poder avisarte y podrás ser uno de los primeros en verlo. Espero que tengas un lindo día por delante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!